A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Sé que normalmente pongo estos devocionales los sábados, pero quise poner este devocional hoy porque hoy se celebra que están crucificando al Maestro, a Jesús. Y antes de esta crucifixión, Jesús celebró algo que todos conocen como la última cena. Y hoy los quiero llevar a las escrituras en Lucas 22, del versículo 7 al 28. Como siempre, por cuestiones de tiempo, no les voy a leer las escrituras completas, pero les quiero narrar lo que estaba pasando. Resulta que tenemos a Jesús que iba a celebrar esta fiesta de Pascua. ¿Qué cosas son las Pascuas para los judíos? Si se acuerdan, el pueblo judío había sido sacado de Egipto, de donde eran esclavos, después de plagas, después de peleas que tuvieron que pelear y llegaron al desierto, ¿no? Entonces ellos, gracias a que Dios con su mano poderosa los sacó de Egipto, ellos comienzan a hacer lo que celebran las Pascuas. Y esto lo hacen en conmemoración a que Dios los había sacado de la esclavitud. Entonces, Jesús, como judío, también quería hacer esa celebración con sus discípulos. Es más, él sabía que ya esa iba a ser la última cena. Entonces, él manda a 2 de sus discípulos a que fueran al pueblo y escogieran ese lugar para él hacer esa última cena. Para eso él escoge a 2 discípulos, a Pedro y a Juan. Y ahí sí les leo Lucas 22 en el versículo 9. Dice así: ¿dónde quiere que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de los huéspedes, en el que podemos comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Fíjense, bueno, Jesús, ya Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Les da explicaciones precisas de lo que iba a pasar. Y le dice que se van a encontrar con este hombre, que este hombre tenía un cuarto ya preparado para hacer la última cena. Y así que los discípulos siguieron lo que Jesús le había dicho, ¿no? Y dieron con el hombre que iba a pasar. Y el hombre, lo curioso es que este hombre, de alguna manera, ya también sabía todo esto y permitió que Jesús hiciera la Pascua ahí. Pero ahora es la parte que les quiero profundizar. Está a partir del versículo 14 y dice así: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora le digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. O sea, Jesús sabía que ese vino era la sangre de Él derramada por nosotros. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos. Lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Él fue ese cordero inmolado. Él fue ese cordero que llevó y sufrió esa corona de espina. Cada piquete en su sangre, en su cuerpo, cada cortadura, cada latigazo, cada espina, fue hecha por cada uno de nosotros. Les sigo leyendo, versículo 20. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Por quién? Por ustedes que me escuchan, por todos.
Pero miren cómo sigue el versículo 21. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros, como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Aquí Jesús le estaba diciendo, incluso yo sé que todo estaba escrito, pero Jesús le estaba diciendo, aquel que traiciona le espera una gran aflicción. Recuerden que después de esto, cuando Judas se da cuenta de que lo que había hecho estaba mal, dice que Judas no pudo vivir con su conciencia. Judas incluso se mató y dice que lanzó esas 30 monedas de plata y con ese dinero los sacerdotes, como era manchado y de sangre, no podían comprar nada. Compraron un lugar que le llamaron, hasta hoy en día se llama así, el campo del alfarero. Y cuando estaba leyendo esa escritura que no está aquí, yo me preguntaba yo misma, Señor, ¿por qué le pusiste justamente el campo de los alfareros? Porque somos vasijas, somos tiestos, somos vasijas vacías. Si no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos abrirles la puerta al enemigo. Es más, hay otra versión que habla y dice bien clara que el Satanás se mete dentro de Judas. En el libro de Lucas 22, versículo 3, dice así, de la misma Nueva Biblia. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. O sea, Satanás era el que había entrado dentro de Judas. ¿Y por qué entró en Judas? A pesar de que esto es bien profundo, Judas tenía un problema y era que era avaricioso. Y hay veces que puede pasar de muchas maneras. Dice que todo lo que pertenece al enemigo, por ejemplo, las mentiras, las envidias, los celos, todo esto que hizo a Satanás pecar contra Dios desde el principio, puede hacer que cualquier persona se convierta en un Judas. Y esto hizo, por eso es que para Dios es como un pecado tan grande, porque son los pecados que vienen del mismo enemigo. Y es lo que hicieron que crucificaran al Señor. Y Él lo hizo por todo. Pero lo curioso y lo más profundo de esta historia es que aún estando en la mesa, cuando el Señor dice, ellos todos empiezan a preocupar y empiezan a pensar que quién era que iba a traicionar a Jesús. Jesús hace algo. Dice que cuando Jesús parte el pan, Jesús moja el pedazo de pan y Él dice que el que tomara, Él quisiera esto, ¿no? Y lo moja en el cordero. Y eso en los judíos, en la tradición judía, cuando el que está partiendo el pan y lo moja en la salsa del cordero y se lo da a alguien, quiere decir que le está dando honor a esa persona. Y cuando me leía esto, dice, Señor, le está dando honor a aquel que lo iba a traicionar. Y yo dije, Padre, es bien profundo. O sea, Judas pudo hasta último momento arrepentirse. Judas pudo hasta último momento decir, no. Judas pudo, claro, todo estaba escrito, ¿no? Y tenía que pasar todo esto, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, el Señor aún tenía misericordia con Judas. Y yo digo, wow, Señor, porque yo me pongo a pensar en mi humanidad, ¿no? Y no sé si a ti te pasaría, pero ¿tú le darías un lugar de honor a una persona que te va a traicionar? ¿Tú le darías un lugar de honor a una persona que te va a llegar a la cruz, que tú sabes lo que vas a pasar? Recuerden que Él es Getsemaní y Él sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús tenía algo, ya Jesús había conectado con el Padre en Getsemaní. Y cuando estaba ahí en Getsemaní llorando, dice que empezó a sudar hasta gotas de sangre y dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y Jesús lo que le dio la fuerza ahí en ese Getsemaní fue el estar conectado con el Padre. Y tal vez diga, bueno, esto le pasó a Jesús.
Hay muchas veces que pasamos por pruebas difíciles. De pronto tú me estás escuchando y estás pasando por una prueba difícil ahorita. Y oras, ayunas, haces cualquier cosa y no cambia. Pero de pronto el Señor lo que está buscando que cambie no es la situación, sino tu corazón en el medio de la situación. Y bueno, la verdad esto no fue preparado. El devocional iba a salir mañana, pero dije, Padre, me diste esta revelación ahorita leyendo con mi hija y dije, lo voy a poner hoy, no lo voy a poner el sábado. Si Dios me lo permite, les pongo otro el domingo que va a ser de la resurrección. Si no, bueno, nos veremos el próximo sábado. Pero quiero que profundices, quiero que medites en el día de hoy, ahí frente a esa cruz del Calvario. A veces me pongo a mirar este cuadro y me trae tantos recuerdos y tantas cosas. Y yo digo, Padre, realmente moriste por cada uno de nosotros. A veces te fallamos, a veces te hacemos como Pedro que te negamos, a veces no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. A veces en las pruebas fallamos, Padre, pero aún así, Señor, si tú tuviste compasión aún de Judas que te iba a traicionar, imagínate para cada uno de nosotros qué compasión tenía el Padre cuando se entregó a sí mismo como ese cordero inmolado, su vida por cada uno de nosotros. Y les quiero ir cerrando con Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me pregunto, nos preguntábamos esta mañana, hacíamos un estudio y nos preguntábamos, ¿darías a un hijo por alguien más? ¿Estarías dispuesto a seguir a Dios si te pidiera el sacrificio de un hijo? Si te pidiera si te dijera que un hijo tuyo va a ser sacrificado para salvar a otras personas? Y aun cuando esas otras personas te desprecian y esas otras personas viven su vida, ¿serías capaz de cuando aún te dieron la espalda dar la vida de un hijo tuyo por ellos? Es profundo, pero cada uno de nosotros dice que somos culpables. No era solamente ese Judas de que a Jesús lo llevaran a esa cruz. Cada uno de nosotros, porque Él fue ese cordero inmolado. Él fue ese cordero de la Pascua que en el tiempo de los judíos tenían que poner la sangre de ese cordero sobre cada una de esas puertas para que la muerte no llevara a los primogénitos. Y hoy Jesús nos recuerda una vez más que ya no tenemos que hacer ese sacrificio porque ya Él hizo ese sacrificio por nosotros hace más de 2000 años. Es por eso que no podemos tomar a la ligera ese sacrificio. Y ahora sí te dejo por hoy. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz, su shalom. Y que al mirar esta pintura te recuerdes de su gran sacrificio. Que Dios te bendiga. Shalom.